Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí contigo. Doy gracias a Dios porque Él lo ha permitido, porque hasta aquí nos ha traído, nos ha librado de tantas cosas. Espero que hayas salido victorioso en tus luchas del día a día, en tus afanes. Todos tenemos. Y pues dando gracias a Dios que hasta aquí nos ha traído, que hemos tenido sustento, alimento, salud, paz en medio de las tormentas, ¿verdad? Dios es bueno. Y bueno, continuamos con esta serie hermosa, esta serie que se llama Sumergidos en su Espíritu, literal. La invitación es a sumergirnos en su Espíritu. Y sabes, no me canso de decirte que esta serie me ha despertado, me ha movido, me ha levantado, me ha hecho activarme, estar alerta de ese fruto hermoso que hoy sabemos que está aquí, ¿verdad? Doy gracias a Dios por ello. El versículo central de esta serie es Gálatas 5:22 y es: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ante tales cosas no hay ley. Y así es. Y bueno, el anhelo y el propósito de esta serie es que tanto tú como yo seamos mujeres, sean varones, que en todas las decisiones que tomen en sus vidas sean muy importantes, muy sencillas, decisiones simples, prácticas, todo tipo de decisiones, siempre seamos guiados por Dios. Que no tengamos temor por compartir de Él, de las bendiciones que ha traído a nuestras vidas, de lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? De dónde nos sacó, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que hará en nosotros y a través de nosotros, para nuestra familia, nuestros hogares, nuestros amigos. Que seamos valientes, que no tengamos temor, pero sobre todo que tú y yo sepamos y creamos que el Espíritu Santo es quien nos sostiene. Sí, nos sostiene, literal, ante todas las circunstancias que estamos pasando hoy en día, que estamos viviendo. Y también nos alienta a seguir adelante, a seguir luchando, a estar a la brecha, luchando por ese sueño, por ese anhelo, por esa oración que todavía no la ven tus ojos, pero que va a llegar, ¿verdad? De hablar con nuestra boca y con todo nuestro ser, de los milagros, de las maravillas y prodigios que el Señor ha hecho en nuestra vida y hará en la vida de cada uno al cual se le comparta la esperanza que tú y yo conocemos, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, del fruto del Espíritu Santo del que hoy vamos a comentar, es de ese fruto que definitivamente sin Él, ni tú y yo estuviéramos quizá platicando en este momento, y sobre todo platicando de lo maravilloso que es nuestro Señor con nosotros, ¿sí? De todo lo que tiene para nosotros, de sus revelaciones, de lo que quiere ver en nosotros. No lo conoceríamos, no creeríamos. Y esta manifestación de la que estoy hablando, del fruto del Espíritu Santo, es fe, ¿sí? Y entendiéndose que la fe, como don, es aquella aquella dádiva, aquella concesión, especial que se nos da para un momento determinado. Por ejemplo, cuando estás en aprieto: Señor, ayúdame, Señor, cúbrelo, Señor, protégelo, Señor, líbralo, Señor, que aparezca eso que tanto estás buscando, ¿no? Señor, que no sea cierto lo que están diciendo. Padre, cambia ese diagnóstico. Ese es el don de fe, ¿sí? Ese don capaz de mover montañas, ¿sí? Es fe, ¿sí? Esa fe que solo requerimos que sea el tamaño de un grano de mostaza,
pero que esa fe es esa fe mueve cosas impresionantemente en tu vida y en la mía, y tú lo has visto, ¿verdad? Y si no lo has visto, pues empieza, estás en buen camino y verás grandes cosas como yo las he visto. Entonces, yo te quiero hablar de la fe como fruto del Espíritu. Y te quiero decir que la fe es algo que va fortaleciéndonos gradualmente, o sea, es poco a poco, como sucedió con Abraham. Nuestra fe se va desarrollando a medida que vamos comprobando la fidelidad de Dios, ¿sí? A sus promesas, ¿sí? Y usamos ese poder que se nos ha dado a través del Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios y acercarnos a Él. Y te quiero decir algo. Cuando te digo la fidelidad de Dios a sus promesas, es conocer todo lo que está escrito en ese libro hermoso llamado Biblia. Hay tantas promesas y tantas revelaciones de Dios en nuestras vidas que las tienes que conocer. Como por ejemplo, la primera es que sepas que Dios es fiel en todo y por todo, que Él nunca te va a abandonar, siempre va a estar contigo. Cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, esto no te vas a hundir, no te van a cubrir. Y yo sé que tú y yo hemos pasado problemas tan fuertes que sentimos que nos ahogamos. Y también te digo que también Él no va a permitir que el fuego arda en nuestros corazones, que nos quememos, que ya no sepamos. Yo creo que hemos vivido esos momentos en donde ya estamos al borde, sentimos que nos consume la situación, ¿verdad? Esa promesa que te dice que Él tiene planes de bien y no de mal, ¿sí? Para esa esperanza y ese futuro que tiene para ti y para mí. Y también nos dice en sus promesas que vayamos a Él los cargados y afligidos, porque Él nos hará descansar. Y también nos dice que Él nos va a dar fuerzas como de búfalo, para volar como las águilas ante las circunstancias que a veces queremos desaparecer. Bueno, vamos a pasar por encima de ellas. Y tantas promesas, ¿verdad? Maravillosas, ¿sí? Como también que Él nos va a dar descanso, como que si pides, se te dará, si buscas, hallarás, y si tocas, se abrirá la puerta. Son muchas promesas, estas son algunas. Entonces, esa fidelidad de Dios a sus promesas, porque Él las prometió para ti y para mí. Pero también está la parte de la obediencia. Una de ellas quiero traer a este momento es: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que seamos prontos para callar, prontos para escuchar, lentos para la ira. Tantas cosas que nos dice el Señor en su palabra. Entonces, mira, en el Nuevo Testamento encontramos 3 formas de fe. La fe que nos es dada y nos permite vivir una vida cristiana, ¿sí? Y esta está basada en esa continua relación con nuestro Dios, a través de la oración, a través de leer su palabra, ¿verdad? Y meditar en ella. Y la fe como un don, que es la que te digo, que es aquella que se manifiesta cuando está la necesidad específica. En el instante tú clamas a Dios y ahí está Él, con su respuesta impactante y maravillosa y a favor tuyo y mío. El tercero es la fe como fruto, de la que estamos hablando ahorita, del fruto del Espíritu Santo, que está relacionada con nuestro carácter, porque ahí es en donde se va a ver reflejada. Ahí es donde quiere el Señor que crezca, que dé fruto. Entonces, ser fiel a Dios implica confiar y creer plenamente en Él y en todo lo que nos promete. Sí, en ese Dios todopoderoso, ese Dios que es más grande que tus problemas, ese Dios que te ama con amor eterno, con amor incomparable, ese Dios que nunca falla, que nunca te deja solo, ¿verdad? Porque inclusive tú y yo fallamos y las personas nos van a fallar. Entonces, te quiero decir algo: la fidelidad y la fe, ¿sí?, vienen de la palabra griega que es pistis.
pero también viene de la palabra hebrea que es emuna, fe y fidelidad. Y te digo algo, de esta palabra emuna hebrea se deriva la palabra amén. Entonces, cuando tú dices amén, qué padre, me encantó esto. Cuando tú dices amén, dices, sí lo creo, sí va a suceder, porque tú lo dices, Señor, así será, en ti confío, tú lo puedes todo, y así, ¿no? Cuando tú dices amén, sí, Señor, así será, así es. Entonces tú estás confirmando su grandeza a favor tuyo. Entonces te quiero decir que en Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que tú tienes esperanza de que esa situación va a cambiar, de que tu carácter va a cambiar, de que tus relaciones van a cambiar. O sea, de lo que tú quieres ver en los demás va a suceder, ¿sí? Pero es creyendo que ya está hecho. Yo, por ejemplo, cuando yo oro por mi esposo, yo lo declaro sobrio, lo declaro firme, lo declaro fiel. Y así lo creo. Entonces, esa es mi fe, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. Porque sé que será, porque si lo dice Dios, así será. Y entonces esa fe me hace descansar en Él y confiar que así será y ya no desgastarme. Que si esto, que si lo otro, que si toma, que si no me toma, que si va a salir. Ya no, porque yo ya deposité todo en el Todopoderoso. Mira, la tendencia es a separar los dos conceptos de fe y fidelidad. Pero te quiero decir algo, la fe y la fidelidad siempre van unidas. Es decir, no podemos hablar de fe sin fidelidad, ni podemos hablar de fidelidad sin fe. Es algo así como cuando decimos, Señor, porque yo creo que hemos pasado momentos muy duros, ¿no? O donde ya dices, aquí, tú eres, ¿no, Señor? Cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Es cuando tú sueltas y entregas todo. Y es cuando dejas de hacer las cosas con tus fuerzas. Y te digo algo, cuando hacemos las cosas con nuestras fuerzas simplemente no funciona. La regamos, lo echamos a perder, nos desgastamos y fracasamos y nos rendimos. Pero cuando tú dices y te rindes a Él, a su majestuosidad, a su amor precioso, a su poder inmenso, entonces es su voluntad. Y sabes, Él siempre va a obrar a favor de sus hijos. Es su promesa. En Tito 1:9, Pablo nos dice, ¿sí?, que en la fe se implica la lealtad, pues es una de las cualidades necesarias, ¿sí? Y nos dice así, que tú y yo seamos retenedores de la palabra fiel, tal como se ha enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, ¿sí?, y convencer a los que contradicen. Aquellos por los que tú y yo estamos orando, yo sé que hay alguien alrededor tuyo que no cree, que va en contra siempre, pero no luches tú, lucha el Señor, lucha por nosotros. Él dice en su palabra que Él pelea nuestras batallas, defiende a nuestros hijos y a nuestras generaciones igual, y yo digo, wow, Señor, así será, ¿ok? Entonces, es decir, ser leal a las enseñanzas de la palabra de Dios, eso es fidelidad. Y cuando es así, te quiero decir que tiene que ver con nuestro hablar, con nuestro pensar, nuestras actitudes y acciones, porque es la única manera en que nosotros podemos demostrar esa fidelidad. En pocas palabras, el fruto del Espíritu implica confiar plenamente en Dios y permanecer en Él, en sus doctrinas, en su palabra, en sus fundamentos. Equivale a depender continuamente de la fidelidad de Dios y a depositar en Él nuestra confianza absoluta, ¿sí?, eludiendo cualquier situación, por muy difícil que sea, por mucho que tú veas las circunstancias ya totalmente desfavorables para ti. Aún así, nuestra confianza debe ser absoluta, aunque veamos que todo está oscuro, que ya no hay solución. Nuestra fe, eso es fidelidad, es completamente en Él, ¿sí? Cuando Pablo quiso expresar
lo equivalente a la fe como confianza permanente en la fidelidad de Dios, aun en las circunstancias que fueran desfavorables, porque yo sé que tú y yo le hemos pasado o la estamos pasando, dijo esto. Escucha bien, me encanta esta promesa, esta palabra. Y sabemos que las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y te quiero decir que tú y yo hemos sido llamados por Él para glorificarlo, para que nosotros fluya el fruto del Espíritu Santo en todas sus manifestaciones. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. El fruto nos ayuda a permanecer en cualquier circunstancia, a permanecer ahorita, en este tiempo de pandemia. Cuando existe un verdadero compromiso por la causa de Jesucristo, y te quiero decir aquí cuando se habla de causa, cuando tú crees en tu corazón, ese amor inmenso que tuvo Jesús por ti y por mí, para vivir esa muerte de cruz, para caminar ese sufrimiento hacia la cruz del Calvario, cuando tú puedes sentir ese dolor, pero también puedes sentir ese amor porque Él lo hizo por ti y por mí. Y hoy, gracias a ese sacrificio, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y gracias a ese sacrificio tú y yo somos salvos y somos sanados. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes anclado en tu corazón ese amor de Él por ti y por mí, te quiero decir que no hay ninguna situación que sea lo suficientemente fuerte para que tú pierdas la confianza en las promesas de nuestro Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios, es más grande que el problema que estemos pasando. El fruto del Espíritu, a través de la fe, nos ayuda a tomar cada hecho, cada situación, cada momento difícil o adverso que vivimos, ¿sí? Como la puerta de entrada a una gran bendición. En pocas palabras, mientras más grande sea tu batalla y tu lucha, más grande será tu bendición. Dios ha prometido que perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros, ¿sí? Esa obra que es desde adentro hacia afuera, ¿sí? Para ser mejor cada día. El anhelo de Él es ese, que seamos mejor cada día. Así que Él mismo se va a encargar de la situación, no te preocupes, y nos va a ayudar a bien. Pablo también escribió, tanto, ¿verdad? Para lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué depósito? ¿A qué depósito se refiere? A eso que Dios te entregó en tus manos. ¿Qué estás haciendo con eso que el Señor te entregó? A ese propósito por el cual tú viniste a este mundo. A ese motivo por el cual tú estás viviendo hoy. Él va a guardar nuestro depósito. Entrégale a Él todo. No hay mejores manos que las de Él. Tu familia, la lucha que estén pasando. Cuando el apóstol escribió estas palabras, wow, son palabras muy valientes, muy profundas, muy fuertes. Te quiero decir que él estaba encarcelado en Roma y estaba a punto de ser condenado. Y este hombre todavía nos estaba dando esa palabra, ¿sí? Mostrándonos la fidelidad de Dios, ¿verdad? Además, estaba enfermo y había sido abandonado por todos sus amigos. Yo creo que a ti te ha pasado eso, a mí también. Pero te digo algo, nada de eso hizo, ni siquiera hace una pizca de pensamiento, de dudar, de perder la confianza que tenía en Dios, en tu Dios, en mi Dios. Él se había entregado completamente a la causa del Señor. ¿Cuál es la causa del Señor? Pues darnos a conocer quién es Él, qué quiere de nosotros, qué tiene en su palabra para mí, para ti, la esperanza.
lo correcto, lo incorrecto, el camino angosto, para mostrarnos ese evangelio, esa esperanza, ¿sí? Y esto lo fortalecía para seguir creyendo en la fidelidad de Dios. Te invito a que así seas tú, que seamos como Él, que nos entreguemos a la causa de nuestro Señor, ¿sí? Porque eso nos va a mantener creyendo, buscándolo. La fidelidad de Dios puede ser desarrollada en ti y en mí, en nosotros, a través del Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es que tú y yo estemos dispuestos a hacer la parte que nos corresponde. Comenzando por mínimas cosas, porque escrito está: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Sí. ¿Fiel a qué? A eso que Dios te ha dado. Tu trabajo, tu familia, tus sustentos, tu alimento, tus finanzas. La bondad, el dar a los pobres, el perdonar. Sí. El acompañar, el dar. Es más bienaventurado el que da que el que recibe, ¿sabes? Tu carácter y mi carácter es probado cuando enfrenta las pequeñas responsabilidades de la vida cristiana. Y es solo esto lo que le va a dar paso para que tú y yo vivamos las cosas mayores en el reino de los cielos. Y esta parábola, precisamente el mayordomo infiel, nos muestra esto, ¿no? Nos muestra la fidelidad como fruto del Espíritu Santo, y que la fidelidad comienza en las cosas materiales y no en las espirituales. Y yo antes tenía la idea al revés, pero no, la fidelidad empieza con las cosas materiales y no con las espirituales. Cuando una persona es fiel en lo material, o sea, bienes, dinero, diezmos, ofrendas, ayuda, está preparada para recibir las riquezas espirituales. Entonces, el compromiso adquirido ante Dios nos guiará a entender este gran principio de la fidelidad. Y te quiero compartir de manera práctica lo que es la fe. La fe es aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, ¿sí? Si tú y yo tuviéramos la capacidad de ver desde el principio al fin en nuestra vida, entonces podríamos entender y saber por qué a veces el Señor nos conduce nuestra vida sobre sendas extrañas y pues contrarias a nuestros deseos o a lo que queremos, ¿verdad? Él sabe todo de nosotros, de principio a fin. Tener fe es saber que nuestra vida está en manos de Dios y que Él cuidará de nosotros y de los nuestros. Tener fe es dar cuando no tenemos, aun cuando nosotros mismos estamos necesitados. ¿Sabes? Estas actitudes harán brillar el tesoro de la generosidad, ¿sí?, en medio de la pobreza y del desamparo, llenando de gratitud los corazones, tanto del que da como del que recibe. Tener fe es creer en lugar de dudar, porque en estos tiempos es más cómodo y más fácil dudar. Todo se tiene que comprobar con evidencias. Te quiero decir algo: si la llama de la confianza se extingue, entonces ya no queda remedio que entregarnos al desánimo, a la desesperanza. Si la llama, como te digo, de la confianza desaparece, acabó nuestra vida. Así le pasa a mucha gente. Pero te quiero decirle algo: todavía hay una forma más elevada de creer, y es saber que nuestra vida está en manos de nuestro Dios. Tener fe es guiar y dirigir nuestra vida
pero no con la vista, sino con nuestro corazón. Porque la razón necesita muchas evidencias para arriesgarse, pero el corazón necesita solo un rayo de esperanza. ¿De qué tanto necesitamos tú y yo? Las cosas más bellas y grandes de la vida, que la vida nos regala, no se pueden ver, ni siquiera palpar, solo se pueden acariciar con el espíritu. Tener fe es levantarse, aunque te hayas caído muchas veces. Los reveses y los fracasos en cualquier área de tu vida, ¿sí? No se entristecen. Yo sé que has llorado mucho, yo también. Pero es más triste y lamentable quedarte tirado en el frío suelo, ¿sí? Atrapado en la frustración, tristeza y el desánimo. Tener fe es arriesgarse todo a cambio de un sueño, de tu amor, de tus ideales, de tus amores. Nada de lo que merece la pena en esta vida puede lograrse sin una pizca de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien, solamente para adquirir aquello que mejore tu mundo, mi mundo y el mundo de las personas que amamos. Tener fe es ver positivamente hacia adelante. Eso me encanta. No importando cuán incierto sea tu futuro, o cuán doloroso haya sido tu pasado, o qué tan difícil está siendo tu presente. Quien tiene fe hace del hoy un fundamento para mañana. Y trata de vivirlo de tal manera que cuando sea parte del pasado, ¿sí?, podrá verlo como un recuerdo grato o como testimonio, ¿verdad? Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino confiar en el Dios que obra, actúa y habla a través de otras personas. Tener fe es buscar lo imposible, sonreír cuando tus días se encuentran nublados y tus ojos se han secado de tanto llorar. Tener fe es no dejar desnudo tus labios sin una sonrisa, ni siquiera cuando estés triste. ¡Wow! Porque nunca sabes cuándo tu sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida de otra persona que se encuentre en una peor situación que la tuya. Tener fe es andar por los caminos de la vida misma como si fuéramos niños tomados de la mano de nuestro Señor. Tener fe es dejar nuestros problemas en las manos de Dios y arrojarnos a sus brazos antes que a la angustia, a la desesperación, ¿verdad? Fe es descansar en Él para que nos cargue, en vez de que nosotros carguemos todo nuestro paquete completo de problemas. Oro al Señor que en tu vida haya suficiente fe para afrontar y esperar que las situaciones difíciles cambien, y la necesaria humildad para aceptar que muchas veces los que tenemos que cambiar somos nosotros también. Te voy a platicar una historia, y es la historia del caballo volador, ¿sí? Cuenta la historia que un rey había condenado a muerte a uno de sus súbditos, pero el súbdito condenado a muerte, desesperado, le propone al rey que le enseñará, si lo salva, le enseñará a su caballo a volar en un año. Y al rey, pues le pareció buena la idea, imagínense en aquellos tiempos, ¿sí? De manera que le concedió al hombre lo que pedía, o sea, que le permitiera un año para enseñarle a volar a su caballo. Cuando los amigos se enteran de esto, se acercan al condenado a muerte y le preguntan por qué se atrevió a proponer tal locura. Y el hombre explicó: durante un año pueden pasar muchas cosas. El rey puede morir, yo mismo puedo morir, el caballo puede morir. En un año, hasta un caballo puede aprender a volar. La respuesta del hombre puede causar risa, medio risa, pero tiene su pizca de sabiduría que tú y yo necesitamos tanto. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un año? Muchas, por supuesto. Cualquier cosa menos que un caballo vuele o aprenda a volar. Por tanto, el rey,
como el caballo, pueden morir, en cuyo caso, ese trato que él hizo con él iba a perder vigor o vigencia. ¿Qué nos enseña esta historia que te platico? Hay dos cosas. Una, tiene que ver con el valor del tiempo. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, te pido que siempre que sea posible, le des tiempo al tiempo. No seas desesperado. Ahora no verás la situación del problema, pero quién sabe, mañana amaneceremos y ya veremos. La otra enseñanza tiene que ver con una actitud ante los problemas. Aunque la solución que el hombre estaba dando de la historia pareciera una locura, su actitud era cualquier cosa menos negativa. ¿Te das cuenta? Tenía todas las de perder, sí, pero él esperaba que sucediera lo mejor, no lo peor. ¿Qué esperas tú? ¿En quién confías? El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Si tú estás pasando por una situación difícil, solo te pido espera en Dios. Pide a tu Padre Celestial que aumente tu fe, al menos como el tamaño de un grano de mostaza, ¿sí? Que haga crecer tu fe. Todos tenemos una medida de fe, ¿sí? Y aunque ahora no veas la solución a tu problema, lo verás. A fin de cuentas, no hay nada imposible para Dios. Te doy gracias por este tiempo, que me permites platicar contigo y que te das tiempo de escuchar este video, de ver este video. Estoy muy agradecida con Dios por permitirme vivir esta pasión, porque es una pasión, poder hablar de Él. Doy gracias a Dios por tu vida y le pido a Dios que esta semana te guarde, te bendiga y derrame sus bendiciones sobre tu casa, tu hogar, en abundancia. Y recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que el que es fiel en lo poco, en lo mucho es más fiel. Y el que es injusto en lo poco, en lo mucho será más injusto. Que Dios te bendiga.